se están uniendo a esta transmisión también. Ya sabemos que en África también nos escuchan, en Guatemala, Honduras, El Salvador, en Argentina, en México, y uno que otro amigo por ahí también de otros países que les interesa escuchar la palabra de este ministerio. Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga, y que si no han conocido al Señor, que sea a través de escuchar su palabra, porque de ahí, del oír, viene la fe. Amén. Gloria sea al Señor. Un saludo a nuestros pastores también, José y Leticia López, de Ministerio Jesús es el Camino, donde nos congregamos, mi familia y yo, desde hace ya 6 años. Gloria sea al Señor. Un saludo también de mi esposa, de mis hijos. Un saludo a ellos también que están escuchando allá en la casa, mirándome. No mirándome a mí, sino para escuchar la palabra de Dios. El Señor los bendiga. A los hermanos que se están conectando, Carmela Montoya, Dios le bendiga grandemente. Hoy, el Señor, ayer el Señor me ponía la palabra en Filipenses. Y yo meditaba en Filipenses, y el Señor a través de su palabra administraba mi vida y me hacía ver algo de lo que estamos mirando con nuestros propios ojos que está sucediendo en estos tiempos. Válgame la redundancia que seguido se repite, pero es la palabra de Dios la que se habla. Y si es la palabra de Dios, es que Dios está queriendo que corrijamos donde estamos mal. Amén. Gloria sea al Señor. Filipenses, capítulo 3, vamos a estar ahí leyendo. Un saludo a nuestros hermanos Santiago. El Señor les bendiga y les fortalezca. Voy a orar para dar comienzo a la palabra. Sabemos que Dios va a hablar hoy. Dios ha hablado a través de su palabra, a través de sus vasijas de honra que ha puesto para predicarla, y seguirá hablando. Aún si no queremos hablar nosotros, las piedras hablarán. Amén. Padre bueno, que estás en el cielo, te damos toda honra y toda gloria a ti, en el nombre de tu Hijo amado. Te venimos pidiendo en este momento que seas tú tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor. Señor amado, te pedimos que seas tú guiando mi mente y mi boca y mi corazón con tu palabra, Señor. Que seas tú hablando lo que quieras hablar, Señor. Que seas tú reprendiendo lo que quieras reprender, Señor. Que seas tú corrigiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pido que seas tú obrando en los corazones. En el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, que sea reprendiendo todo espíritu que se quiera interferir en las señales, que quiera intervenir en las mentes, Señor amado, porque hay un enemigo de nuestras almas que no quiere que escuchemos tu palabra. Y ese enemigo es el que se sujeta en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús le ordenamos ahora que se va fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Todo dardo del enemigo, toda cizaña, toda artimaña del enemigo, en el nombre de Jesús es reprendida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como estaba diciendo, una vez más lo digo, que el Señor administraba mi vida, y creo que el Señor está hablando a su pueblo hoy en día, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y el Señor viene por su iglesia, y lo primero que Él va a reprender es a su iglesia, a su pueblo, a su casa, donde Él se quiere glorificar y donde Él quiere preparar para venir por ella, por la iglesia. Amén. No por 4 paredes. Estamos pasando por un tiempo donde hay rumores de guerras, ya se han dicho muchas veces. Hay guerras,
Hay países que están bajo secuestro, se podría decir, aunque no se mira así, pero están padeciendo muchas dificultades como Venezuela. Y no nomás Venezuela, tenemos a un África que siempre ha sido secuestrado por los perversos de ciertas sectas demoníacas. Y creo que hay más países que están en esa situación, pero todo esto acontece porque el Señor no tarda en venir por su iglesia. Y el Señor nos habla para que volvamos a su palabra, donde ahí vamos a encontrar la realidad, la verdad, y no nos vamos a perder. Les dije que iba a estar en Filipenses, capítulo 3. Voy a comenzar del versículo 1 en adelante, del 1 al 3, y de ahí voy a seguir poco a poco hasta donde se nos termine el tiempo para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí voy a parar. Lo que me llamaba la atención es este versículo 2 de estos primeros 3 versículos, donde Pablo estaba hablando a los filipenses en esta carta que se guardara de los perros. De los perros, no está hablando de animales. Que se guardase de los malos obreros, no está hablando de animales. Y dice, y guárdense de los que mutilan el cuerpo. Está hablando de algo que Isaías habló en el Antiguo Testamento, en una profecía, en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 10. Si quieren, vamos a leerlo para mirar. Vamos a leerlo. Isaías, si tiene ahí su Biblia, léalo, apunte, haga lo que tenga que hacer para que usted mismo saque su conclusión, si no le gusta la palabra, cómo se da, para que usted mismo escudriñe y encuentre al Señor ahí. Dice Isaías 56:10, dice, sus centinelas son ciegos. Sus centinelas son ciegos. En la versión Reina Valera dice sus atalayas. Esta es la versión Mundo Hispano. Dice, no conocen, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman el dormitar. ¿De qué estará hablando Isaías? Isaías está hablando de los falsos profetas que engañaban al pueblo de Israel. En vez de estarlos alertando del mal que venía, los estaban haciendo confiar, que estuvieran confiados y que no buscaran estar atentos a la voz de Dios. Dios los había permitido que llegaran estos profetas porque el pueblo de Israel se había conformado, querían estar conformes con riquezas tal vez. Puede ser que sí, porque todo el tiempo lo que hubo fueron alejamientos de Dios por la causa de las riquezas y también por la fornicación. Amén. Así es de que estos profetas, en vez de alertar al pueblo, ¿qué hacían? Se dormían y hacían estar conformes a todo el pueblo de Israel, cuando deberían de haber alertado que el mal venía. Digo otra vez, deberían de haber alertado
como un perro, pero Isaías y Pablo los llama, Isaías los llama perros mudos. Yo no he mirado un perro que sea mudo. Un perro que sea mudo no lo he mirado, pero ahí Isaías lo llama así y la palabra de Dios es así. Entonces, al irnos a estos tiempos de nosotros, Pablo le dice, guárdense de los perros. Quiere decir que también había falsos profetas, falsos maestros, que andaban engañando al pueblo. Aparte de todo eso, no los hacían estar alertas, los estaban haciendo estar conformes con su vida diaria, estar conformes de que iban a tener más sin esforzarse nada, que no se tenían que esforzar, pero que sí tenían que hacer muchas cosas diferentes. Pero el pueblo estaba conforme. Pablo estaba diciéndoles, hey, guárdense de esos perros, de esos que están engañándolos, de los que están haciendo que ustedes regresen para atrás. Estaba hablando de judíos, estaba hablando de personas, sacerdotes, que habían encontrado al Señor, pero luego se empezaron a regresar para atrás a su manera de vivir. Gloria sea al Señor. Un saludo para Cajeva, no sé ese nombre, mi esposa que está ahí mirándonos, la hermana Rosa Chávez, creo que está en Monterrey. Araceli Peñalosa, Carmela Montoña, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga su vida, su familia, yo recibo esas bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria a Dios que el Señor bendice a su pueblo. Es el Señor el que bendice a su pueblo. Entonces, dice aquí, guárdense de los malos obreros. Ya hablamos de los perros. Un perro no puede estar mudo. Tenemos que ser como los perros ovejeros nosotros. Ya es tiempo de empezar a ladrar. Ya es tiempo de empezar a decir, porque el Señor ya no está contento con lo que está sucediendo en este tiempo. Hay que empezar a ladrar, no hay que ser perros mudos ni perros para estar distorsionando la palabra de Dios, ni hacer creer al pueblo que está bien. Tenemos que decir la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios, para que el pueblo se enderece, porque si hay palabra de Dios en el corazón del hombre, hay arrepentimiento y hay cambios. Hay cambios en el corazón de los hombres. Guárdense de los malos obreros, dijo. ¿Cuáles son los malos obreros? Hay obreros que trabajan y trabajan duro, pero hay malos obreros. Los malos obreros son aquellos que andan de mañosos, que andan inventando otras maneras de trabajar. ¿Será que en estos tiempos habrá también eso? Creo que sí, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Así es de que hay que cuidarse también de los malos obreros. Aquí está describiéndole Pablo a los filipenses lo que hay, y nos lo está describiendo a nosotros, nuestro Dios poderoso. Dice, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Ahora sí, vamos a ver estos ya los describió Pablo aquí. Y les dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Al parecer aquí Pablo estaba mirando un problema acercarse a los filipenses que eran los judíos, los fariseos, porque esos eran los que practicaban la ley mosaica, el pacto de Abraham, que era la circuncisión. Eran los que mutilaban el cuerpo para poder creer, para ellos creer que así obtendrían la salvación. Entonces estaban metiendo sus falsas doctrinas, haciéndole creer a muchos que era por medio de la circuncisión que iban a ser salvos. Ellos no creían en que era por medio del Espíritu Santo, como Pablo les recuerda a los filipenses. Estos filipenses
era un pueblo que ayudó a Pablo económicamente cuando Pablo estuvo en la cárcel. Si vemos desde el capítulo 1, Pablo entra en una oración dando gracias a Dios por la vida de los filipenses y lo que habían hecho por él todo el tiempo, y todavía les dice, hasta hoy todavía están haciendo la obra. Quiere decir que los filipenses estaban siendo un pueblo que daba para la obra de Dios, un pueblo que no le importaba diezmar y ofrendar para ayudar en la obra del Señor. Hoy en día vemos que es muy atacado el diezmo en las iglesias por mutiladores que ni siquiera se congregan. Podemos decir que sí hay malos obreros. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Un saludo a nuestra hermana, a nuestros hermanos Ramos. Bendiciones, hermanos. Saludos, mi esposo y yo les estamos escuchando. Gloria sea al Señor, mis hermanos Ramos. Es un gusto saludarles. Gloria a Dios. Nayeli, Dios le bendiga. José Armando de Nayeli, Dios le bendiga. José Gómez, nuestro hermano José Gómez, que acaba de predicar, el Señor les bendiga grandemente y les siga usando también, amén. Entonces, vemos a este pueblo que está haciendo, que hay unos mutiladores y hay unos malos obreros que están metiendo otra doctrina. Y Pablo los está alertando y en el versículo 3 ya vimos que Pablo les recuerda, hey, nosotros somos los de somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, porque cuando recibimos a Cristo, nosotros los gentiles ya no ocupamos la circuncisión, nosotros no somos judíos. Los judíos hay unos que todavía lo practican, pero los que han creído en el Señor saben que es la circuncisión en el espíritu, en el corazón del hombre. Es donde se aquebranta delante de su Señor. Amén. Espiritualmente somos la circuncisión. Y les decía de estos fariseos que eran una agrupación judía conformada mayormente por laicos. Estos se caracterizaron por buscar el cumplimiento de la ley de Dios en forma meticulosa y querían cumplirla al pie de la letra. Es más, la cumplían al pie de la letra. Creían ellos en que orar, vemos que el Señor señaló a uno que estaba orando en la plaza, a voz en cuello. Para ellos orar era lo principal. Ellos creían que había seres angelicales, que había demonios. Ellos creían en la resurrección. Fíjense qué similitud tienen todo lo que estaban haciendo ellos con la salvación de Cristo, pero incluían la circuncisión. Entonces, no había nada raro para engañar, todo parecía ser verdadero, pero eran unos mutiladores, eran unos malos obreros, eran unos perros mudos que en vez de alertar al pueblo, los dejaban estar en su comodidad, los dejaban seguir haciendo lo que ellos querían, los hacían confiar en su propia obra, cuando la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hoy mismo vemos que ya muchos están confiando en su propia carne, en sus propias obras. Quieren que todos cumplan lo que ellos hacen, cuando en realidad no sabemos si Dios, bueno, sí lo sabemos si leemos la palabra de Dios, si a Dios le agrada todo eso, que la misma Biblia dice que Él no se agrada de los sacrificios humanos.
Él lo que quiere es que nos entreguemos a Él en espíritu y en verdad, que le amemos, que le adoremos, en espíritu y en verdad. Pablo les advierte a los filipenses que no confíen en su propia carne. Dice en el versículo 4, Pablo les empieza a decir, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener que confiar en la carne, yo más. ¿Por qué decía esto Pablo? ¿Por qué decía esto Pablo a los filipenses? Les estaba haciendo ver, hey, yo era el que cumplía la ley. Yo, judío de judíos. Yo, hebreo de la tribu de Benjamín. Eso es lo que decía cuando fue alcanzado en el libro, antes de que fuera alcanzado, en el libro de los Hechos, se ve cómo persiguió a la iglesia por cumplir la ley. Y la cumplía, era un hombre, José Armando de Nayeli. Muchas gracias y bendiciones a todos, amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente. Cumplía la ley al pie de la letra y era devoto de todo eso porque sus padres se lo enseñaron. Sus padres, al ser judíos, lo llevaron al templo a Jerusalén, viviendo ellos en Grecia, vinieron y lo llevaron a Jerusalén al tiempo que era debido para que fuera reconocido por los sacerdotes y ahí mismo la circuncisión. Quiere decir que Pablo había cumplido con todo eso. ¿Y qué les está diciendo a los filipenses? Que él tenía más de qué confiar. Pero ahora vamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 5, del capítulo 3 de Filipenses, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Fíjense, ya les dijo todo. Sigue en el versículo 6, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Todo lo que él hacía en la ley, en la carne, en sus propias fuerzas, lo consideró una pérdida. Él lo consideró una pérdida y se aferró mejor a confiar en Cristo. Se aferró a confiar mejor en el Señor que en lo que Él era. Les estaba diciendo a los filipenses, por alguna razón, los filipenses estaban pasando por un tiempo donde estaban siendo confundidos tal vez. Otros ya estaban en su comodidad, creyendo que era verdad, que si no estaban circuncidados, pues no iban a recibir la salvación. ¿Por qué? Por estos perros, por estas personas que solamente sirven para estar engañando al pueblo y no alertarlos de lo que viene al mundo. Hoy en día escuchamos a muchos hablar de prosperidad, de poderes, y no digo que sea malo, el problema es de que no hacen ver al pueblo que Cristo viene y que viene a levantar una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Los están dejando que estén cómodos cuando deben de alertarles que los tiempos son malos, que los tiempos están acortados, que ya no hay más tiempo que perder, que tenemos que seguir buscando el rostro del Señor porque no tarda su venida, que se tienen que alejar de hacer sus maldades, que tienen que alejarse del pecado. Hoy en día
Muchos por eso brincan de un lado para otro, porque la palabra de Dios los está confrontando en unos lugares y se van para donde no los confrontan en su pecado. Y ahí les dicen que van a ser prosperados y que van a ser levantados por el Señor y que van a ser usados, pero en realidad su pecado los tienen atados a este mundo. Y dicen, ¿por qué no se le miran frutos? Porque en realidad no se han arrepentido, porque en realidad no se han entregado al Señor. Lo han hecho de labios, pero su corazón no lo han entregado al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. El Señor es bueno. Él al que ama reprende, dice su palabra. Él lo dice, no lo digo yo. Lo que estoy hablando es la palabra de Dios. Hay muchos que usan mucha palabrería y no hablan la palabra de Dios. Eso también son perros que no saben lo que están haciendo con los que los escuchan. Porque no están sabiendo si Dios está agradado con lo que hacen. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Si vas a hablar mucha palabrería, habla la palabra de Dios para que Él sea confrontándonos, para que Él sea diciéndonos en lo que estamos mal. Solamente Él sabe lo que tenemos mal y lo que tenemos bien. Y Él, si tú andas bien, Él mismo te va a honrar, porque Él honra al que le honra. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada, mis amados hermanos y amigos que están escuchando esta palabra. Tú, si no tienes a Cristo, te quiero decir que el día final viene y cuando menos acuerdes, si no recibiste a Cristo, vas a querer escuchar palabra y no la vas a escuchar. Ya no va a haber el Espíritu Santo, ya no va a estar en esta tierra hablando, obrando, y va a ser demasiado tarde. Hoy es el día que puedes decirle al Señor que te perdone de todo lo que has hecho mal, porque Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar. Gloria sea al Señor. Seguimos con Pablo hablando a los filipenses. Aleluya. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ya vimos, si han leído el libro de los Hechos, Pablo, Saulo en aquel tiempo, persiguió a la iglesia. Fue el que el que firmaba los papeles, el que firmó cuando Esteban fue apedreado, el que firmó para perseguir a Pedro, a Juan, el que firmó para matar a muchos. Él era el que conseguía todos esos permisos para hacerlo. Así es de que Pablo les estaba diciendo a los filipenses, yo tengo de qué gloriarme, yo tengo todo lo que estos dicen tener, yo tengo más que ellos, yo lo hice, pero de nada sirve, de nada sirvió, porque él lo hizo como perdido, como basura, lo toma como basura, todo lo que él es. ¿Por quién? Por Cristo. Así debemos de ser nosotros, no confiar en nuestras propias obras, no confiar en lo que hacemos para el Señor. Hay que confiar en Él para que Él sea glorificado. Gloria sea al Señor. Hay que confiar en Él, porque si no confiamos en Él, en el tiempo de la dificultad, nuestra propia carne no nos va a ayudar, no va a poder ayudarnos, porque no vamos a estar confiando en nuestro Señor. No te creas de aquellos mutiladores, no te creas de aquellos malos obreros. Mejor créele al Señor, aférrate a su palabra, que su palabra es verdad. Aquí vas a encontrar la vida, aquí vas a encontrar ríos de agua viva, aquí vas a encontrar, si tienes hambre, aquí hay pan. Si no hay a la puerta, aquí está la puerta. Si no tienes pastor, aquí está el pastor también. Y si tú crees que estoy diciendo lo que no está escrito, lee el libro el Evangelio de Juan. Ahí el Señor se describe como el pan, como el agua.
Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 8, dice, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Él no se confiaba de sí mismo. Él no confiaba de todo lo que él sabía sobre la ley, porque él fue circuncidado cuando el Señor lo alcanzó, cuando lo tumbó del caballo, como dice el libro de los Hechos, que cayó y ahí fue circuncidado en el Espíritu por el Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Un saludo a nuestros hermanos Ángela y Jesús Sánchez, que el Señor les bendiga grandemente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos adelante. Dice el 9, y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. El 10 dice, anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Miren lo que está diciéndoles Pablo a los filipenses. Él quiere, y sabemos que padeció mucho por causa de predicar el evangelio, padeció hasta la muerte, fue decapitado Pablo, pero Pablo anhelaba ser como su Señor. Pablo anhelaba que los filipenses, los colosenses, los corintios y a todas sus cartas que envió a las iglesias que él fue levantando en cada pueblo, él anhelaba que ellos también lo siguieran a él, que ellos fueran como él, que fueran como él y él era como Cristo. O sea que si había tribulaciones, él les decía, yo estoy padeciendo también de tribulaciones, pero ¿qué decía? Yo quiero ser más como Cristo, quiero verlo, quiero ser partícipe de sus padecimientos, porque en cada momento más y más se acercaba al Señor. Él lo dijo también una vez, aquí en la Biblia lo dice, que no sabía si había ido al tercer cielo y allá se le fueron reveladas. No lo dijo claramente para no hacerse ver más que los demás, sino que se le fue revelado, pero fue a través del Espíritu Santo que el Señor le reveló a Pablo. Fue por eso que lo usó grandemente hasta hoy en día. Está usando su nombre para que sea revelado todo lo que Cristo quiere que seamos nosotros. Y los filipenses eran unos de ellos que tenían que aprender de este hombre de Dios. Gloria sea al Señor. Pablo estaba encarcelado y los filipenses ayudaron. Estuvieron siempre mandándole ofrendas, diezmos para ayudarlo, para que continuara en sus viajes misioneros, para que continuara avanzando la palabra. Aunque él era encarcelado, seguía avanzando la palabra, porque los filipenses oraban por él, daban sus votos, ayudaban para que todo fuera para la ayuda del avance de la palabra de Dios. Así es de que, gloria sea al Señor. Hasta este momento ya nos faltan 3 minutos para terminar. Voy a leer el siguiente versículo y ahí terminamos. Dice, voy a leer el 12. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo
dice aquí que no lo había alcanzado todo, no lo pretendía alcanzarlo todo, pero proseguía a la meta. Él dijo, prosigo hasta que alcance esa meta. Nosotros debemos de proseguir, iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor, seguir en la palabra de Dios, dejar de seguir todos aquellos falsos que andan hoy en día haciendo creer puras mentiras para poner en mal el evangelio de Jesucristo. Muchos andan pisoteando el nombre del Señor por causa de todos esos perros mudos que no sirven más que para desviar al pueblo del Señor. La palabra de Dios no te va a desviar. Y sigue adelante en el Señor, sigue adelante buscando en su palabra, instrúyete, sigue pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre, porque ya todas las cosas son reveladas en Cristo Jesús para nosotros. Todo lo que está aquí ya está revelado en Cristo Jesús. Solamente que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día, con un corazón contrito y humillado, para que Él sea mostrándote sus tesoros que tiene aquí para ti. El Señor les bendiga grandemente, el Señor les guarde y que el Señor los prospere espiritualmente y económicamente. Si es que estás padeciendo, espera en el Señor. El Señor es el que hace la obra. No te confíes de ti mismo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Voy a orar para despedir. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú pusiste a los que tenían que escuchar tu palabra, Señor. No soy yo, eres tú, Señor. Eres tú el poderoso, tú eres el Rey, tú eres el Alfa y el Omega. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie más que tú, Señor. Tú eres el Dios de Israel. Tú eres el Dios del universo. Tú eres el Dios que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, Señor. Esa salvación tan grande que no merecíamos, mi Rey. En el nombre de Jesús, te doy toda la honra y toda la gloria a ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Les pido oración por mí. Me da dolor en el pecho izquierdo y cada vez que es más el dolor y no sabemos qué será, tendré un ultrasonido el viernes. Dios les bendiga a todos. Ramos María. Ok, hermana, vamos a estar orando. Vamos a orar por ustedes, por usted, y que todo salga bien el día de la cita que va a ir al doctor. Voy a orar en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, mira la petición de tu sierva, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú extendiendo tu mano sobre de su vida, Señor. Que seas tú, Señor, mostrando tu poder sobre de su vida, Señor amado. Que seas tú poniendo favor y gracia delante de esos doctores y usándolo, Señor, para decirle, Señor, que solamente es algo pasajero, Señor. Y si no, que se haga tu voluntad también, Señor amado, que es lo principal. Que se haga tu santa y bendita voluntad, mi Rey glorioso. En el nombre de Jesús oramos y creemos que usted puede hacer cosas maravillosas y las ha hecho siempre, Señor. Así lo creemos, Señor, en esta oración. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.